Buenos días, yo soy Miriam Gómez, soy cardióloga en el Hospital de Cieza y el tema que vamos a comentar hoy son las bradiarritmias, ¿vale? Es un tema bastante frecuente, es una consulta bastante frecuente en nuestro día a día, pero en vuestro día a día a nivel de atención primaria también, en relación a la cardiología. Y vamos a empezar. Es una sesión que he intentado hacerla con fundamentos básicos, ¿vale? ¿Cuál es la definición? ¿Cuál es la definición de una bradicardia? Pues más o menos una frecuencia normal es una frecuencia entre 60 y 100. Por lo tanto, todo lo que esté por debajo de 60 se va a considerar una bradicardia. Y lo más importante para poder empezar con el tema es que sepamos medir la frecuencia cardíaca en los electros. Probablemente muchos de vosotros ya sabréis, pero vamos a hacer un pequeño repaso por si alguno lo hace así un poco sin saber muy bien por qué. Hay dos formas de medir la frecuencia cardíaca. La primera de ellas es siguiendo el esquema que tenemos a la derecha. Básicamente es dividir el número de cuadritos grandes, de cuadritos de este tipo de 200 milisegundos que hay entre dos complejos QRS y lo vamos a dividir entre 300. Por ejemplo, en el primer trazado hay un cuadrito entre dos complejos QRS, por lo tanto el trazado va a 300 latidos por minuto. Si pasamos, por ejemplo, este tercero, hay tres cuadritos entre dos complejos QRS, pues 300 entre 3 va a ir a 100 latidos por minuto. El de abajo hay cinco complejos QRS, hay cinco cuadraditos entre los complejos QRS, pues 300 entre 5 va a ir a 60. Es una forma muy fácil de medir la frecuencia cardíaca. Sin embargo, no es la única. La segunda nos va a valer sobre todo en aquellos casos en los que el trazado no es regular, es decir, que la distancia entre dos complejos QRS no va a ser siempre la misma. Y lo que hacemos, ¿qué es? Pues sabemos que una tira de electro tiene 10 segundos, son 10 segundos en el tiempo. Por lo tanto, vamos a contar los complejos QRS y lo vamos a multiplicar por 6. En este caso tenemos 2, 4, 6, 8, 10 complejos QRS, lo multiplicamos por 6 y vamos a llegar a la misma conclusión, 60 latidos por minuto. Y esta segunda forma va a ser más útil en casos, por ejemplo, como los que tenemos aquí. En el electro de arriba vemos, es un electro de una chica joven, que vemos aquí las ondas P, está en ritmo sinusal. Y si miráis la tira de ritmo abajo, va irregular. Estos complejos están más próximos que estos que están menos próximos. Pues eso, en este caso, sabiendo el contexto clínico de la paciente, es una arritmia sinusal respiratoria. En ese caso, para medir la frecuencia cardíaca, nos vale el segundo método. Contamos cuántos complejos QRS hay y lo multiplicamos por 6. Y también nos va a pasar en pacientes con fibrilación auricular, ¿vale? Tenemos esas dos formas de medir la frecuencia cardíaca. Y siguiendo en el tema, en cualquier tema de electro, la lectura sistemática es lo más importante. Aquí os presento, por ejemplo, otro caso, un caso de un paciente asintomático que se hizo un electro por X motivo. Pensemos, por ejemplo, por un preoperatorio. Y vemos que hay un montón de complejos QR, de cuadraditos grandes entre los complejos QRS. Es decir, parece que va lento una bradicardia y si medimos los complejos, 6 por 6, 36. Es decir, algo que no cuadra en un paciente que acaba de venir por un electro por otro motivo. Entonces, siempre lectura sistemática del electro. Hay que ver cómo va la calibración. En este caso, la velocidad, si lo veis arriba, pone un 50. La velocidad del electro no era la velocidad estándar. Por lo tanto, el electro estaba mal calibrado, mal configurado y nos podría llevar a error. Tenemos que recordar que la calibración del electro, por un lado vamos a medir a nivel vertical el voltaje y a nivel horizontal vamos a establecer el tiempo. Y la calibración estándar es 25-10. Siempre tenerlo en cuenta, sobre todo cuando no nos cuadre en algún electro, que en el día a día, si vamos rápido, podemos llevar a error, mandar a un paciente de urgencias por bradicardia y luego le haces un electro y es un electro normal. Y como fundamento básico también para el tema de las bradiarritmias, pues tenemos que saber cuáles son los marcapasos fundamentales, los marcapasos fisiológicos del corazón. El primero es el nodo sinusal, que está en la aurícula derecha, y después se va el nodo AV. Entonces, la señal sale del nodo sinusal, pasa por el nodo AV y finalmente se distribuye a nivel de los ventrículos en la red de Purkinje.
Estos marcapasos, el marcapaso sinusal es el primero porque normalmente compiten entre ellos y el que tiene una frecuencia cardíaca más alta es el que predomina. Normalmente es el nodo sinusal. Si este falla, pues podemos tener un ritmo nodal y si este falla, pues vamos a tener un ritmo de escape ventricular. Este es un electro normal, ¿de acuerdo? En el electro normal, el paciente está en ritmo sinusal. Recordamos porque tenemos unas ondas P que normalmente están aquí, son positivas en la cara inferior y son negativas en AVR, y es un electro normal con un nodo sinusal normofuncionante. Si hay alguna alteración en esta localización, podemos tener este segundo electro. Este segundo electro lo tendremos siempre que hacer, como hemos dicho y hago mucho hincapié en eso, una lectura sistemática del electro y vemos porque lo primero que buscamos siempre son las ondas P. Pues no hay ondas P delante de cada QRS. Pero si nos fijamos bien, podemos intuir, sobre todo aquí en la tira de ritmo en V1, que después de cada QRS hay una pequeña muesca. Esta muesca es una onda P que va justo después de cada QRS. Eso unido a una bradicardia que vemos en el paciente, pues nos habla de que esto es un ritmo nodal. Es decir, el nodo sinusal pues probablemente esté perezoso o esté alterado y sale el siguiente marcapaso fisiológico del corazón, que es el ritmo nodal. Y si pasamos al tercer nivel, podemos encontrar un trazado de este tipo. Son complejos QRS anchos, no hay ondas P delante y la frecuencia cardíaca va bastante lenta. Esto sería un ritmo de escape ventricular. Los dos primeros marcapasos fisiológicos del corazón pues, probablemente han fallado y aparece el tercero. Entonces, en función de dónde se encuentra la alteración, dónde se encuentra el fallo, las bradiarritmias las podemos clasificar en dos grandes grupos. Uno es la disfunción sinusal y otro es el bloqueo auriculoventricular. Vamos a empezar por la disfunción sinusal. Y a grandes rasgos podemos tener tres tipos. La pausa sinusal, bradicardia sinusal inapropiada, que es la que nos interesa, y el síndrome de braditaquicardia. En todas las bradiarritmias, todos los casos que tengamos, siempre tenemos que descartar causas secundarias de las mismas, que sean las responsables de esa bradicardia. Los más frecuentes son el consumo de fármacos, pues pacientes que toman betabloqueantes, antagonistas del calcio y, ojo, importante recordar los pacientes que se pongan colirios para los ojos, para el glaucoma, que muchos llevan betabloqueantes y pueden tener el mismo efecto a nivel de la bradicardia. Los trastornos hidroelectrolíticos, pues por ejemplo, una hiperpotasemia significativa también nos lo va a producir y otros también menos frecuentes pues en el contexto ambulatorio, pero bueno, que también se pueden ver, como por ejemplo un infarto. Entonces, disfunción sinusal, es importante saber que la definición de la enfermedad del nodo sinusal es el conjunto de manifestaciones clínicas y electrocardiográficas, es decir, es importante la correlación entre la clínica y el electro. No me vale una clínica por un lado y una alteración o una bradicardia sinusal, por ejemplo, en otro momento diferente. Esto es importante. La pausa sinusal. La pausa sinusal, ¿qué no vamos a encontrar en el electro? Nos vamos a encontrar un paciente que está en ritmo sinusal con una onda P que conduce al QRS, una segunda onda P que conduce al QRS, ¡pum! Y de repente no hay onda P. No hay onda P, aparece normalmente una pausa que puede ser más o menos larga según cómo esté alterado el nodo sinusal y después vuelve a aparecer esa onda P. ¿Cómo se puede ver también esta pausa sinusal en el electro? Pues con un electro parecido al que hemos visto anteriormente. Sistemática de electro. Electro en ritmo, pues no vemos ondas P delante de los QRS, vamos a buscarlas. Si nos fijamos, podemos intuir que hay una muesca detrás de cada QRS, junto con una frecuencia cardíaca lenta, en este caso, por ejemplo, va a 36 latidos por minuto y un QRS estrecho, pues nos habla que esto puede ser un ritmo nodal. Ritmo nodal que de forma intrínseca pues, puede tener lo que es una pausa sinusal que sale previamente el ritmo nodal. Y la bradicardia sinusal, que es bastante más frecuente, la bradicardia sinusal podríamos ser este electro. Electro en ritmo sinusal, con un PR normal, un QRS estrecho, y vemos que va a una frecuencia por debajo de 60. Por lo tanto, es una definición de bradicardia sinusal. Y luego el tema de inapropiada pues aparece entre interrogación. Es lo más importante que tenemos que saber. Si la bradicardia es apropiada o no, pues va a depender del tipo de paciente, de la edad que tenga, de qué está haciendo en cada momento, de qué fármacos toma.
No es lo mismo un chico deportista que tiene una frecuencia cardíaca baja y está asintomático, o que está en reposo, o que está durmiendo, o que está haciendo un ejercicio físico muy intenso. Entonces tenemos herramientas para poder saber si esa bradicardia es inapropiada o no. Una de ellas es el Holter. Este era un Holter de un paciente con una bradicardia sinusal en un electro que queríamos saber si era inapropiada o no. Era un paciente de mediana edad, pero activo físicamente. El paciente salía a caminar a lo largo del día. Entonces, en este trazado, esto es 50 latidos por minuto, pues vemos que la mayor parte del día está por debajo de 50 latidos por minuto, incluso a pesar de que el paciente nos dice que ha hecho actividad física o ha salido a caminar. Por lo tanto, hablaremos de una bradicardia sinusal inapropiada. Otras veces, tanto la bradicardia sinusal como la pausa sinusal puede aparecer, o sea, es importante saber en qué contexto aparece. Sobre todo porque los síncopes vasovagales son estados en los que puede haber una bradicardia sinusal significativa o una pausa sinusal significativa. Vemos este caso. Este caso es un trazado de un paciente que tiene un síncope vasovagal y que se estaba estudiando por ello. Vemos como aquí, en la parte de arriba, se enlentece la frecuencia cardíaca, hay una bradicardia sinusal hasta que finalmente hay una pausa sinusal muy significativa. A pesar de lo llamativo del trazado, muchas veces, la mayoría de veces el síncope vasovagal, como es en ese contexto, no tiene indicación de marcapasos, porque muchas veces se acompaña no solamente de bradicardia, sino también de hipotensión. Al final, le pones al paciente el marcapaso y se va a seguir sincopando porque el componente de la hipotensión es muy significativo. Pero bueno, para que veáis que el contexto clínico, en estos casos de disfunción sinusal, es muy importante. Y luego el tercer tipo de síndrome de disfunción sinusal, síndrome de braditaquicardia. Normalmente son pacientes que tienen taquicardias normalmente auriculares, fibrilación auricular es lo más frecuente, también puede haber flúter como el de abajo, y cuando acaba la taquicardia, pues el nodo sinusal está perezoso, está probablemente algo deteriorado y hace una pausa hasta que aparecen los primeros latidos sinusales o nodales en este caso, y el paciente tiene un síncope. Esto normalmente pues sí que va a requerir un esfuerzo terapéutico, bien quitar medicación o bien finalmente en función de la carga de arritmia y demás, pues, valorar marcapasos. Entonces, el tratamiento de la disfunción sinusal podemos tener dos grupos de pacientes. En los asintomáticos, pues normalmente una disfunción sinusal que es asintomática, vamos a intentar evitar factores desencadenantes, como hemos dicho, como fármacos y alteraciones del potasio, del sodio y demás, y ya está. Y luego, si son sintomáticos, pues también siempre evitar factores desencadenantes y muy importante lo que hemos dicho, correlacionar la clínica con el electro. En los casos agudos, una disfunción sinusal aguda, pues un paciente, pues lo más importante es ponerle, esto ya más a nivel de urgencia, ponerle atropina o un marcapasos transitorio, y a nivel de una situación más crónica, siempre que no hayan factores reversibles, pues se pondrá un marcapasos definitivo, si tenemos claro que hay una correlación con los síntomas. Y normalmente lo que se pone es un marcapasos que actúa a nivel de la aurícula, porque es el nodo sinusal, recordamos, el que está fallando. Y luego el segundo grupo de bradiarritmias, así a grosso modo, es el bloqueo auriculoventricular. Aquí el fallo ya no está en el nodo sinusal, ya no está en la onda P, sino que está en el nodo AV, en la estructura que comunica la aurícula con el ventrículo. Por lo tanto, nos vamos a encontrar como es en el trazado. Ondas P, que no puede ser, hay ondas P que no se siguen o que haya alguna alteración con el complejo QRS, como veremos a continuación, pero la onda P está en el electro y no va a tener ningún tipo de problema. Y luego es importante, dentro de los bloqueos AV, muchos ya los conocéis, conocer el grado de bloqueo. ¿Por qué? Pues porque en función, no es por algo teórico, sino porque el tratamiento o la repercusión que va a tener va a ser diferente. Entonces, el bloqueo AV de primer grado, tenemos que todas las ondas P van a conducir al QRS. En el bloqueo de segundo grado va a haber una onda P que no va a conducir al QRS, que va a estar bloqueada, y en el tercer grado ninguna onda P conduce al QRS. Esto lo vamos a ver a continuación. Este es un trazado de un bloqueo AV de primer grado. ¿Por qué? Si nos vemos, por ejemplo, siempre hay que buscar la derivación donde mejor se ve la onda P. En este caso, por ejemplo, en 2 se ve muy bien o en AOF.
Vemos una onda P que conduce a un QRS, una onda P que conduce a un QRS. Sin embargo, llama la atención que el PR es muy largo. Hay que saber porque PR largo es a partir de 200 milisegundos, que es un cuadradito de lo grande. Pero como todas las ondas P conducen, pues un bloqueo AV de primer grado. Esto es una tira de ritmo en el que vamos a seguir, vamos a ver, aquí hay una onda P que conduce a un QRS, aquí hay una onda P que no conduce. Seguimos el trazado, una onda P que conduce a un QRS, una segunda y una tercera, pero vemos, llega un momento que la onda P no conduce. Y vemos que ya muchos ya lo estaréis pensando que el PR se va alargando. Por lo tanto, es un bloqueo AV de segundo grado porque hemos dicho que hay una onda P que no conduce, una única onda P que no conduce, y dentro del bloqueo AV de segundo grado tenemos dos tipos. El MOVIT 1 o Benkeda, cuando el PR se va alargando hasta que una no conduce, y el segundo tipo que lo veremos a continuación. En este caso, este es otro trazado distinto, pues volvemos a buscar las ondas, volvemos a buscar las ondas P donde se ve mejor. En este caso, por ejemplo, en 2. Esta P parece que conduce al QRS, esta P parece que conduce al QRS, el PR se alarga, aquí el PR se alarga bastante más. Por la localización de las P probablemente aquí haya una oculta y luego volvemos a empezar. El PR se alarga, solamente hay una no conducida, que probablemente es la que está aquí. Por lo tanto, bloqueo AV de segundo grado, tipo 1, MOVIT 1 o Benkeda. Y en este trazado, vemos a mí de aquí también que aquí hay unas pausas, ¿no? Vamos a ver, vamos a seguir la sistemática. Aquí hay una onda P que conduce al QRS, una siguiente y una tercera. Y aquí hay una onda P que se bloquea. Aquí hay una onda P que conduce y una que bloquea. Es decir, de forma consecutiva siempre hay una única onda P que se bloquea. Tenemos un bloqueo V de segundo grado. En este caso vemos que el PR no se modifica. Aquí en esta tira segunda vemos que el PR no se modifica. Cuando el PR conducido no se modifica, es un bloqueo AV de segundo grado, MOVIT 2. En esta tira de ritmo pues se ve lo mismo. Tenemos un PR conducido que no se modifica y una única onda P que no conduce. Bloqueo AV de segundo grado, MOVIT 2. Este es otra tira de ritmo de un bloqueo auriculoventricular. En este caso vamos a ver qué es lo que ocurre. Aquí tenemos tenemos una onda P que conduce al QRS. Aquí tenemos una segunda onda P que no conduce. La siguiente sí conduce, la siguiente no, y así sucesivamente. No tenemos, por lo tanto, dos ondas P seguidas que conduzcan al QRS, por lo tanto, no podemos saber si el PR se alarga o no. No podemos saber si es MOVIT 1 o MOVIT 2. Esto es lo que se llama un bloqueo AV 2-1. Y en este caso, solamente con el electro no podemos saber qué tipo es. Podemos tener pistas, pues, qué tipo de paciente tenemos, si el QRS es ancho o estrecho. Podemos poner al paciente a hacer ejercicio y ver si mejora la conducción o si no, pero solamente con el electro, que es lo que estamos en el día de hoy, este sería un bloqueo AV 2-1. Luego pasamos al tercer tipo de bloqueo. En este caso vemos un trazado, un electro, que está con una bradicardia claramente, ¿no? Hay 5 por 6, 30 latidos por minuto, y vemos que hay ondas P. Las ondas P hay que ver si hay alguna que nos puede orientar a que conduzca. En este caso, el PR es bastante largo, aquí es más corto, aquí es intermedio, es decir, no parece que siga una relación. Es decir, las ondas P van por un lado y los QRS van por otro lado. Ninguna onda P conduce al QRS, y esto es lo que hemos dicho que por definición es un bloqueo AV de tercer grado. Y pongo este trazado porque es parecido pero no es igual. En este trazado tenemos, claramente hay bradicardia, ¿verdad? Tenemos un paciente con bradicardia, con un QRS y luego ondas P. Pero si la diferencia con el anterior es que aquí hay una onda P, aquí hay dos que no conducen, aquí hay una onda P
hay dos que no conducen, una onda P, es decir, parece que sí que hay cierta relación entre los QRS y las ondas P. En este caso, esta onda P conduce, hay dos que no y hay una que sí. Hay dos que no, hay una que sí. Entonces, cuando hay más de una onda P que no conduce, ya no es un segundo grado, pero tampoco es un tercer grado. Esto es lo que se llama un bloqueo AV de alto grado o un bloqueo AV avanzado, ¿vale? Es diferente al bloqueo AV del tercer grado. En el de tercer grado recordamos que cada cosa, QRS y ondas P iban por su lado. Y lo que he comentado, ¿por qué tanto interés de saber los grados de bloqueo? Pues porque el tratamiento va a ser diferente. En todos los bloqueos siempre descartar causas secundarias, causas reversibles, y luego en función del tipo de bloqueo, pues nos vamos a plantear tratamientos distintos. El bloqueo V de primer grado o el de segundo grado del tipo Benke o Almoid 1 normalmente son bloqueos benignos, son bloqueos funcionales o que se deben a fármacos o que a veces pues, pueden tener, por ejemplo, un infarto inferior. Es decir, son bloqueos normalmente de buen pronóstico que la mayoría de veces no van a requerir marcapasos. Y siempre digo la mayoría de veces pues porque al final en medicina no todo es blanco o negro y en algunos casos sí que tiene indicación, pero en general no. Y luego los bloqueos de segundo grado, MOVID 2 y ya tercer grado y el último que hemos visto de bloqueo AV avanzado, pues estos normalmente hablan más de una alteración estructural. Normalmente, pues ya más de miocardiopatía, de procesos degenerativos, tienen un peor pronóstico y bueno, la mayoría no, salvo que no haya causa secundaria o causas reversibles, el tratamiento será marcapasos. Y ahora yo creo que una de las cosas más interesantes es ver algún caso clínico relacionado con la bradiarritmia, cuando ya hemos visto recordar el esquema mental de disfunción sinusal, afectación, alteración en las ondas P o bloqueo AV, alteración sobre todo a nivel del PR, ¿no? de la comunicación entre la onda P y el complejo QRS. En este caso, vamos a una serie de casos clínicos. Una mujer de 75 años que está ingresada por una neumonía una semana. En la planta de hospitalización avisan por mareo al incorporarse. Puede estar mucho tiempo, muchos días en la cama y ese mareo mejora totalmente con el decúbito supino. Avisan al internista de guardia y se realiza un electro. La señora ya está asintomática. Este es el electro que se le realiza a la paciente. Entonces, en este electro, esto es una tira de ritmo, vemos que hay 5 complejos QRS, 5 por 6, 30 latidos por minuto, en ritmo sinusal, con un PR un poquito largo, ¿vale? Entonces llama la atención que es una señora que ya se ha recuperado, está asintomática, que va a 30 latidos por minuto, ¿vale? Pues lo más importante es la sistemática del electro. Si volvemos al principio, vemos que en este caso, pues no estaba calibrado el aparato del electro, la velocidad va a 50. Por lo tanto, la señora no va a 30 latidos por minuto, sino que va a 60 latidos por minuto. Volvemos a calibrar el aparato del electro, volvemos a hacer el electro y vemos porque la señora va a 60 latidos por minuto, se ha recuperado y probablemente lo que tenía era un cuadro un poco de mareo después de estar ingresada tantos días. Pero bueno, para que veamos la importancia de la calibración. Este es otro caso que acude al centro de salud a hacerse un electro. El paciente está asintomático porque tiene una cirugía próxima de cataratas y se hace el electro preoperatorio. En este caso, no vemos una tira de 3 derivaciones en el electro. Seguimos la sistemática, era ya, bueno, para que no os liéis, todos van a estar ya bien calibrados, ¿vale? A 25-10. Y vemos que hay una onda P que conduce a un QRS, una segunda onda P que conduce al QRS. Lo que hay que hacer es verlas todas. En este caso, por ejemplo, en V1 se ve muy bien. Todas las ondas P conducen a los QRS. Sin embargo, vemos que el PR es bastante largo, es más de un cuadradito grande, es más de 200 milisegundos. Por lo tanto, es un bloqueo AV de primer grado. El paciente está asintomático, tiene 80 años, se va a hacer una cirugía de cataratas, pues no hay que hacer nada. Es un tipo Benkevad, no hay que estudiar al paciente, ni derivarlo, ni nada. De todas maneras, en cualquier caso, siempre que tengáis dudas en la consulta, pues nos hacéis una
a veces a lo mejor podéis dudar incluso de si es un Benquebaz o no, hacéis una interconsulta no presencial y ya está. Este otro caso es un varón de 82 años que acude al centro de salud por astenia de varios días de evolución y se le realiza el electro al mismo llegar, es decir, el paciente llegaba caminando con bastante astenia, disnea y se le realiza el electro. El electro vemos, por un lado, estamos en el tema de la playa de arritmias, ¿no? Que va lento, que hay muchos cuadraditos, así a grosso modo, ¿no? Entre cada un complejo QRS va a unos 30 latidos por minuto. Hay una onda B delante de cada QRS con un PR un poquito largo, pero no muy significativo. Y entonces eso es lo que se llama una bradicardia sinusal. En este caso, hemos dado pistas, que el paciente tiene astenia de varios días, que se le hace el electro conforme llega de caminar, es decir, todo huele, ¿no? Tiene pinta que va a ser una bradicardia sinusal inapropiada. En este caso, lo que haríamos, pues probablemente sería descartar primero causas secundarias, pues ver que el paciente no lleve fármacos, que no lleve colirios y demás. Y en ese caso, pues probablemente si la bradicardia sinusal se mantiene y es sintomática, tendría indicación de marcapasos. Normalmente también recordad también un poco que a partir de una determinada edad los bloqueos AV siempre van a ser más frecuentes que la disfunción sinusal, pero bueno, también la hay. Este es otro caso. Esta es una mujer de 75 años que tiene una fibrilación auricular paroxística que es recurrente, que es muy sintomática y que hace poco por ese motivo se ha aumentado la dosis de beta bloqueante. Y la señora acude a urgencias porque ha tenido varios episodios de síncope desde que se ha aumentado la dosis. Se deja monitorizada en urgencias y esto es lo que se ve. Vemos que inicialmente la paciente está en fibrilación auricular, ha estado en un episodio de la fibrilación auricular paroxística y de repente la paciente avisa porque se marea y cuando revisamos a posteriori el registro vemos que hay una pausa sinusal cuando se quita la taquicardia. Vuelve a aparecer el ritmo sinusal, pero en este caso probablemente está perezoso después de la taquicardia. Eso es lo que se llama un síndrome de braditaquicardia. Y en este caso, por ejemplo, si vemos que la fibrilación auricular, los episodios son muy persistentes y necesita los beta bloqueantes, pues lo que se hace es poner un marcapasos que nos permita poner toda la dosis de beta bloqueantes que haga falta sin que aparezcan estas pausas. Síndrome de braditaquicardia. Pasamos al caso siguiente. Este es un varón de 50 años que la clínica que presenta es un mareo inespecífico pero intenso desde hace varios días. Y acude a urgencias, dado que que tiene persistencia clínica, pues ya decide acudir a urgencias. Es un varón que no tiene antecedentes, simplemente nos comunica que está en estudio en neumología, no sabe muy bien por qué, por alguna alteración que se le vio en la radiografía de tórax. Y vemos el electro del paciente. El paciente en reposo está asintomático, pero dice que en cuanto empieza a caminar, a hacer un mínimo esfuerzo, presenta principalmente, nos informa de mareo. Entonces, este es el electro que se realiza en urgencia, la calibración es normal, como ya hemos dicho, bastante bien, y vemos que va a una frecuencia por debajo de 60 latidos por minuto. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cuadraditos entre cada QRS, pues va a 300 entre 6 a un poquito menos de 50 latidos por minuto. Y vamos a seguir las ondas P. Aquí parece que hay una onda P que no conduce, aquí hay una onda P que no sabemos si conduce porque vamos a seguir mirando. Aquí probablemente haya una onda P porque esta repolarización es diferente a la anterior. Aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra. Es decir, que cuando miramos la tira en conjunto, lo que vemos es que las ondas P van por su lado y los QRS van por su lado. Es decir, es un bloqueo AV de tercer grado. No hay relación entre la actividad auricular y la actividad ventricular. En este caso lo pongo porque no siempre vamos a encontrar los bloqueos completos en las personas ancianas, en los pacientes añosos. Hay pacientes también, este paciente es un paciente de 50 años y lo que tenemos que hacer en estos casos sí que es hacer un esfuerzo, hay que hacer un esfuerzo diagnóstico de ver cuál es la causa, porque si hay una causa secundaria del bloqueo AV. En este caso, pues era un paciente
que finalmente lo que tenía en la placa de tórax al final era una sarcoidosis, eran nódulos en el mediastino, y la sarcoidosis era la causa del bloqueo, bueno, sarcoidosis con afectación cardíaca. Pero bueno, el mensaje es que normalmente a los pacientes menores de 65 años sí que hacemos, normalmente se quedan ingresados y demás, y hacemos un estudio etiológico para ver cuál puede ser la etiología del bloqueo AV más allá de lo que es la degeneración por la edad. Este siguiente caso es una señora de 80 años. La señora lo que nos cuenta es una disnea intensa desde hace 2 días más o menos, no ha tenido síncope, y lo que hace, una mujer no ha tenido síncope, se encuentra, bueno, no se encuentra muy mal y va a vuestra consulta. Volvemos a ver el electro, vemos que hay una bradicardia bastante significativa, va a unos 30 latidos por minuto, y sí que vemos ondas P, por lo que lo mismo, hacemos sistemática del electro, intentamos ver qué correlación hay entre las ondas P y los QRS. Normalmente cuando no hay, cuando cada PR va por su, mide una cosa diferente, es que no hay un PR, es decir, que no hay una comunicación entre la aurícula y el ventrículo, que es lo que pasa en este caso. Las ondas P van por un lado y los complejos QRS van por otro lado. Normalmente una cosa muy, muy sencilla pero muy útil es ponemos un papel y hacemos una señal en las ondas P y vamos desplazando el papel a lo largo del QRS o con un compás. Nosotros lo hacemos normalmente con un compás. Es muy útil para saber que esta señora tiene un bloqueo AV de tercer grado o un bloqueo AV completo. En este caso está en el centro de salud y lo que hay que hacer es avisar al 112 con una ambulancia medicalizada que lleva al paciente, a la mujer a urgencias. Nunca decirle a los pacientes con un bloqueo que sospechamos que es un bloqueo AV significativo, una disfunción sinusal significativa, que vayan por su cuenta al hospital. Siempre avisar al 112 que vaya con una ambulancia medicalizada. ¿Por qué? Pues porque esto es un ritmo de escape que es inestable, que puede fallar en cualquier momento y puede ser que la señora pues, se quede por el camino si va por su cuenta. ¿Qué se haría con esta señora en urgencias? Pues lo primero, lo de siempre, descartar cosas secundarias, que tome fármacos, beta-bloqueantes, colirios, o que tenga se hace una gasometría, que tenga unos gases, un potasio correcto. Y si todo es así, pues finalmente acabará en marcapasos definitivo. El siguiente caso es una mujer de 74 años que se objetiva una bradicardia a 35 latidos por minuto en el pulsómetro durante una infusión de hierro intravenoso. Es una señora que va al hospital de día desde hace unas semanas por una anemia ferropénica. Sin embargo, no es la primera infusión que se le pone, es decir, era como la cuarta o la quinta para pensar que fuera una reacción alérgica. La mujer lo que cuenta es que tiene una astenia un poco anterior a la anemia, que se había achacado pues, principalmente a la anemia. Y, y le hacemos un electro a la señora pues, para ver esa bradicardia que se había objetivado solo en el pulsi. Esto es otra cosa importante. Las bradicardias que vemos en el tensiómetro, que vemos en el pulsosímetro, hay que hacer un electro, no nos vale solo con ese dato. En este caso, vemos que hay una bradicardia, hay una frecuencia menor de 60 latidos por minuto, y vamos a buscar las ondas P y la correlación con el QRS. Aquí en dos se ve bastante bien, hay una onda P que conduce al QRS, aquí hay una onda P que no conduce. La siguiente sí conduce, la siguiente no. La siguiente sí, la siguiente no. Entonces, este es el caso que hemos visto en el que no hay dos ondas P consecutivas, es decir, es un bloqueo AV 2-1, una sí, una no, una sí, una no. No podemos saber qué tipo de bloqueo de segundo grado es, si es MOVID 1 o MOVID 2. En cualquier caso, la señora está sintomática, tiene astenia, por lo que hay que derivarla estaba en el hospital de día, hay que derivarla a urgencia y allí completar el estudio y ver finalmente pues, si la sospecha es de segundo grado MOVID 2 o un bloqueo más avanzado, acabaría la señora en marcapasos, que eso fue lo que ocurrió. También otra manera de valorarlo es poner a la señora, por ejemplo, en urgencias lo que hacemos, también se puede hacer, lo podéis hacer vosotros en el centro de salud cuando haya dudas de cómo
es, por ejemplo, una bradicardia sinusal o en este caso es si es un paciente mayor y demás o para evitar problemas en la camilla, poner al paciente a hacer algo de actividad física, sobre todo pues nosotros le decimos que empiece a hacer la bicicleta boca arriba o la cucaracha, le digo yo también, que mover las piernas, intentar que se canse un poquito. Si vemos que con el esfuerzo la bradicardia sinusal o el bloqueo V empeoran, pues claramente eso nos va a decir que es inapropiado, ¿no? Y que hay que derivarlo. Este es un caso, es un varón de 25 años que es deportista federado y que acude a urgencias por un dolor mecánico en el pecho, de características mecánicas, y se le realiza el siguiente electro. En este electro, pues ya hemos dado la pista, ¿no? Que es un deportista federado, también va a bradicardia, hay 6, 3 y 3, 6, 7, 7 por 6, 42 latidos por minuto, y se ve, aunque se ve poquito, pero sí que se ve, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, en V2, onda P delante de cada QRS, por lo que esto es una bradicardia sinusal. En este caso es una bradicardia sinusal apropiada, porque hay una hipertonía vagal por ser deportista, y el paciente acude pues, por otro motivo, como es un dolor torácico, pues hace un electro. Pero esta bradicardia es una bradicardia apropiada. No hay que hacer nada más con el paciente, no hay que derivarlo, no hay que estudiarlo en cardiología ni nada. En cualquier caso, cualquier tipo de duda, pues igual nos lo comentáis por intercosas no presencial con el electro y lo vemos. Otro caso para tener en cuenta el tipo de paciente, ¿no? Según el electro. Esto es un varón de 59 años, que no es muy mayor, pero está en lista de espera para trasplante renal. Y él consulta por astenia y síncope. Vemos el electro, que tiene una bradicardia, va por debajo de 60 latidos por minuto, aunque no mucho por debajo, pero sí que llama la atención un electro muy feo, ¿no? Un QRS muy abigarrado, muy ancho, y no está claro que hayan ondas P delante de cada QRS. Aquí, pues puede ser aquí que se vea una, pero aquí el PR no es igual, es decir, no está claro. Pero en cualquier caso, el electro tan feo, no se ven ondas P, y el tipo de paciente, pues hay que descartar las causas secundarias. Este paciente lo que tenía era una hiperpotasemia muy significativa por su insuficiencia renal, y corrigiendo eso se corrigió el electro, ¿vale? Ni marcapasos ni nada. Y luego vamos a acabar ya con dos casos que quiero que llevéis un mensaje importante. Este es un varón de 84 años que acude a su médico de atención primaria por bradicardia en el tensiómetro. El paciente está asintomático y lo que hacemos es, en el centro de salud, hacer un electro. En este caso, aquí en la tira de ritmo, se ve principalmente lo que vemos es si seguimos la sistemática del electro, ¿no? Cuando vamos a buscar la onda P, vemos que no hay onda P, que lo que hay parece son unas ondas F de flúter, es decir, el paciente tiene un flúter. Sin embargo, tiene un flúter que parece que va bastante lento, con una comunicación hacia los ventrículos va bastante lento. Y luego, la conducción AV es irregular, ¿no? Los complejos son irregulares. Pues tenemos un flúter lento asintomático. En este caso, por ejemplo, si el paciente está asintomático, podemos ponerlo a caminar y repetir el electro y ver si mejora la frecuencia cardíaca y poco más. Si el flúter no era conocido, pues procederemos al tratamiento del flúter, anticoagulación y demás, pero en relación a la bradiarritmia no hay que hacer nada más porque es asintomático. Es decir, no necesita marcapasos. Podemos ver, por ejemplo, si lleva beta bloqueantes, pues hay que bajar un poco la dosis, pero nada más. Y este caso es un varón de 66 años que tiene una FA permanente, una FA crónica, y está en tratamiento con bisoprolol y digoxina. Y el paciente acude porque tiene debilidad, náuseas y vómitos, y se realiza un electro, ¿vale? Entonces, este electro, vemos que contamos los complejos QRS, 3, 6, 7, 8, 8 por 6, 48 latidos por minuto, y llama la atención, no se ven ondas P, el paciente recordamos que tiene una fibrilación auricular, pero llama la atención que, aunque el paciente tuviera una fibrilación auricular, una FA permanente, los complejos QRS son regulares, ¿vale? Entonces, cuando tenemos una FA permanente que se pone un poquito más lenta y se hace regular, eso lo que nos habla es que es una FA bloqueada. Es decir, no hay ninguna actividad de la aurícula que conduzca al ventrículo, sino que el ventrículo es un ritmo de escape, y lo que se llama una FA bloqueada. En este caso, hemos dado la pista de arriba de que el paciente tomaba digoxina, que tenía náuseas y vómitos, y lo que había que descartar en urgencias es que fuera una intoxicación por digoxina.
También se ve aquí, por ejemplo, la cubeta digitálica, sobre todo en las derivaciones precordiales. Pues en este caso, pues probablemente quitar los fármacos mejoraría la conducción y volvería de nuevo a su FA conducida. ¿Vale? Y estos dos casos, el del flúter anterior y el de esta FA, no, los he puesto sobre todo para que os llevéis un concepto a casa, que es básicamente la diferencia entre una fibrilación auricular lenta o bloqueada. La fibrilación auricular lenta, pues vamos a ver que el paciente está irregular, que tiene una bradicardia, que va lento, pero que los complejos QRS son irregulares. En este caso, si el paciente tiene una FA lenta, pues lo que vamos a hacer es ver si lleva beta bloqueante o si lleva fármaco o causas secundarias para poder bajar un poco la dosis o quitarlo. Y luego solamente se va a tratar, es decir, solamente se va a poner un marcapasos si es sintomático, si la FA lenta da síntomas, si no, no. Pues poner al paciente a caminar, hacerle ejercicio en la cama y demás, o quitar fármacos. Y luego el segundo caso es el que hemos visto en el paciente de la digoxina, que es un paciente que tiene una FA que de repente, que vemos que en el electro está lento y está regular. Eso es lo que se llama una FA bloqueada. Y es bastante distinto porque la FA bloqueada es sinónimo de un bloqueo AV completo. Y en ese caso, igual, si no hay causa secundaria, habrá que ponerle un marcapaso. ¿Vale? Es importante la diferencia porque puede ser el mismo tipo de paciente con FA lenta y FA bloqueada, pero la FA lenta vamos a tratarla si los síntomas, si tiene síntomas o causa secundaria, y la FA bloqueada, si no tiene causa secundaria, acabará en marcapaso. Vale, pues ya está. Muchas gracias y espero que os haya servido la sesión.